Hola, ¿qué tal? Es un verdadero placer saludarlos desde México. Mi nombre es Karime Pérez Guzmán. Brevemente vamos a charlar sobre el papel del juicio de amparo mexicano en la prevención de las conductas relacionadas con la desaparición forzada de personas. Para entrar en materia, vamos a recordar que la desaparición forzada de personas, definida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, es la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con autorización, con apoyo, con aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes en favor de la víctima. Por su parte, el artículo 7º del Estatuto de Roma considera que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cuando se comete de manera sistemática y generalizada en contra de la población. En general, la violación del derecho humano bajo la denominación de desaparición forzada de personas se integra de 4 elementos. Primero, el apoderamiento de una persona en contra de su voluntad. Segundo, ese apoderamiento tiene que ser mediante detención, secuestro, traslado fuera del lugar de detención oficial o alguna otra forma de privación de la libertad. En tercer lugar, la conducta violatoria es realizada por agentes del Estado o por grupos organizados o por particulares que actúan siempre en nombre o con el apoyo o consentimiento directo o indirecto del gobierno. Y finalmente, la persona privada de su libertad, después de la falta de comunicación del arresto o traslado de dicha persona a sus allegados, es ocultada o bien la autoridad se niega a reconocer que la tiene privada de su libertad, debido a lo cual, pues la víctima queda al margen de la protección de la ley. La Corte Interamericana ha establecido que esta conducta constituye una violación múltiple y persistente de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, específicamente en los relativos a los artículos 5 y 7, no solo porque afecta a la libertad de las personas y su derecho de defensa, sino también porque el aislamiento prolongado y la incomunicación son en sí mismos tratos crueles e inhumanos. Ahora bien, desgraciadamente, las conductas relacionadas con la desaparición forzada de personas han sido muy recurrentes en nuestros países latinoamericanos. Esto, pues debido a que al ser actos cometidos por el Estado o con el apoyo o aquiescencia del Estado, pues se encuentran relacionados principalmente con temas de represión política. De tal manera que en América Latina, pues esta política de represión se instrumentó a partir de los años 60 y 80, 60 en Guatemala, los años 70 y 80 en Argentina, Brasil y Chile con motivo de las dictaduras militares, y en México en los años 70 y 80, en los cuales se vivieron diversos sucesos en el contexto de lo que nosotros denominamos guerra sucia. Este periodo de la historia mexicana tuvo su punto de arranque en 1968, específicamente el 2 de octubre, en donde hubo una represión de un movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y tiempo después, en 1971, hubo otra represión en San Cosme. Y bueno, todo esto fue seguido de un movimiento guerrillero muy sonado en el estado de Guerrero. Precisamente de este movimiento guerrillero en el estado de Guerrero se suscitaron las desapariciones de muchas personas, pero una de ellas, de la que todos tenemos conocimiento porque fue motivo de condena por parte de la Corte Interamericana, es la relativa al caso del señor Rosendo Radilla Pacheco.
En efecto, en la sentencia que condenó al Estado mexicano, la Corte Interamericana estimó probado que el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares del ejército en un retén militar ubicado en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974 y posteriormente trasladado al cuartel militar de ese mismo lugar de Atoyac de Álvarez. Y, bueno, estimó que el Estado mexicano vulneró la obligación de salvaguardar los derechos del señor Radilla, generando así una responsabilidad internacional por violación a la libertad, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento a la personalidad jurídica, así como una violación a la integridad física y psicológica de los familiares de la víctima directa, del señor Radilla. Asimismo, la Corte Interamericana destacó la impunidad con la que se condujeron los hechos, ya que a más de 35 años de la desaparición del señor Radilla, sin que se conozcan a este momento su paradero o el paradero de sus restos, la investigación no se ha llevado a cabo con diligencia alguna. No obstante que a partir del año 2002 comenzó a funcionar en mi país una fiscalía especializada para este tipo de hechos, pues lo cierto es que no ha habido una indagación seria y conducente para determinar el paradero del señor Radilla e identificar a los responsables de su desaparición y, por supuesto, procesarlos e imponerles las sanciones, correspondientes a su conducta. Asimismo, la Corte destaca que, para efectos de que la investigación sobre los hechos de desaparición del señor Radilla se lleve a cabo de una manera eficaz, pues no solamente hay que contar con una fiscalía especializada como la tenemos ya, sino además dotarla de los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para que sea eficaz en su cometido. La Corte también destacó el sigilo con el cual indebidamente se llevó a cabo la investigación del caso Radilla. Bueno, ¿cómo habrán estado las cosas que incluso la Corte, a través de la Presidencia, solicitó copia del expediente relativo a la investigación y no le fue proporcionada por parte del Estado mexicano? Por lo que estimó que evidentemente se violaron los derechos de la familia del señor Radilla a participar en la investigación de los hechos. Con motivo de esta condena, de la que fue objeto el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expidió el 17 de noviembre de 2017 la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En esta ley se establece como delito la conducta de desaparición forzada, se sanciona la conducta, se establece que es un delito continuo y permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima, y también se establece un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que tiene como objeto diseñar estrategias eficientes para que se coordinen los diferentes niveles de gobierno en la búsqueda y localización de personas desaparecidas que desgraciadamente en México ya suman decenas de miles. También se instauró en esta ley a una Comisión Nacional de Búsqueda como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional y que, tiene por objeto impulsar el esfuerzo de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. En esta ley también se establece que no solo la Fiscalía Federal,
sino también todas y cada una de las fiscalías locales deberán contar con un órgano especializado en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Es decir, se han hecho esfuerzos para establecer un marco de protección y prevención de los derechos humanos relacionados con la desaparición forzada de personas. Pero debido a la importancia de las primeras horas posteriores a la desaparición para el efecto de asegurar la vida y el bienestar, la integridad física de la persona desaparecida, se estableció en la Ley de Amparo un mecanismo para hacer partícipes a los órganos de amparo de estos esfuerzos por preservar la vida y la integridad física de las personas que desgraciadamente son privadas de su libertad de una manera a través de la desaparición forzada. En la Ley de Amparo ya se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro o desaparición forzada de personas, cualquier persona puede promover la demanda de amparo. Cualquier persona, aun cuando sea menor de edad. Esto se entiende fácilmente debido a que si la persona se encuentra privada de su libertad, pues no va a poder material y físicamente promover a nombre propio la demanda de amparo. Así es que cualquier persona puede hacerlo en su nombre. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la persona directamente agraviada. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, generalmente el juez de amparo requiere informes inmediatos a las autoridades que eventualmente puedan estar involucradas en la privación de la libertad de la persona, ordena la paralización o cese de cualquier acto de incomunicación en contra de la persona y se ordena incluso que un funcionario judicial acuda físicamente a los locales de reclusión del lugar de residencia de la autoridad de amparo a fin de localizar físicamente al agraviado. Esto es con la finalidad de verificar su integridad física y lograr su comparecencia al juicio de amparo. Una vez que se le localiza, pues se le requiere para que dentro del término de 3 días señale si es su deseo ratificar su demanda de amparo y si lo hace así, ya sea de manera directa o por medio de un representante legal, bueno, se dará trámite al juicio. De lo contrario, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas al respecto, es decir, la suspensión de los actos, esas órdenes para que cesen los actos de incomunicación, todo eso quedará sin efecto. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de estas medidas, no se logra la comparecencia del agraviado? Es decir, es muy loable que el legislador mexicano haya establecido que a través del juicio de amparo se pueden realizar diligencias rápidas para localizar lo más brevemente o en el periodo más breve a la víctima de desaparición forzada. Esto es así porque en nuestro país, pues los órganos de amparo son los que han mostrado mayor eficiencia en el trámite de los juicios. Cuentan con menos de 24 horas para dar trámite a todas las diligencias relacionadas con una desaparición forzada. Pero ¿qué ocurre si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado? Bueno, la ley de amparo dice que se ordenará suspender el procedimiento y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que éste realice la investigación pertinente. Y en caso de que el Ministerio Público sea autoridad responsable o haya sido señalado como autoridad responsable por quien promovió la demanda de amparo, el aviso se dará al titular de la Fiscalía General de la República. También se dice que cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se le remitirá copia certificada de lo actuado para que pues, la propia comisión también realice
su investigación particular. Pero transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda y se archivará el expediente. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el juez de amparo quedará impedido para hacer cualquier pronunciamiento en relación con la violación de derechos relacionados con la desaparición forzada. Es decir, si bien por un lado el juicio de amparo puede ser un mecanismo eficaz para localizar a la persona privada de su libertad a las primeras horas de su desaparición, bueno, el juicio de amparo pierde eficacia cuando después de esas diligencias no se logra la comparecencia del agraviado, ya que transcurrido un año, pues deberá archivarse el expediente, es decir, no se permite que los allegados de la persona privada de su libertad o bien quienes promovieron la demanda o la familia de la persona desaparecida pueda proseguir con el juicio de amparo, allegándole al juez elementos que evidencien la violación a derechos humanos relacionada con la desaparición forzada de personas. Eso no es posible en virtud de que la ley de amparo ordena el archivo después de un año sin que se logre la comparecencia de la persona directamente agraviada. Esto sin duda es una limitante para un pronunciamiento en materia de violación de derechos humanos. Pero bueno, es un principio a través del cual se busca involucrar a los jueces de amparo en la prevención de las conductas relacionadas con violaciones a derechos humanos derivadas de desaparición forzada y básicamente lo que se busca con este mecanismo es que a través del juez de amparo se logre la inmediata localización de la víctima y se preserve su integridad física y su vida. Bueno, esto es todo lo que se establece en el juicio de amparo mexicano como un mecanismo de prevención de la desaparición forzada de personas en México. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta información les sea de alguna utilidad. Muchas gracias.